ser. 1:37, bienvenidos. Esa carta leída por Germán de Argumosa, el primer investigador que se metió de lleno en el fenómeno de Belmez, era el inicio de una operación macabra, una operación siniestra, que denunciamos en su día con documentos como el que habéis escuchado. Era la primera carta que un miembro del gobierno enviaba, la primera pista, que al final acabó con un intento de encarcelamiento del alcalde y de los protagonistas de Belmez. No se conocía realmente el agente, fuera fraude o no, que hacía esas caras, que ya eran célebres en toda España. Hablamos de febrero del año 72. Sin embargo, a raíz de esa carta, y sobre todo a raíz del viaje obligatorio del alcalde del pequeño pueblo de Belmez hasta el despacho del ministro de la Gobernación de la época, don Tomás Garicano Goñi, empezó lo que se llamó Operación Tridente, por ser una especie de bifurcación triple, de 3 tipos de maneras de actuar, de 3 tipos de complot. No se sabía que eran las caras de Belmez, no se sabía, pero al día siguiente, sin que por supuesto el público español jamás tuviera acceso a lo que habéis escuchado ahora mismo, a esa información, toda la prensa cerraba filas, los periódicos que incluso habían defendido el tema de Belmez plegaban el paraguas de la información y se decía que todo era un fraude. Las caras de Belmez eran un fraude. Por supuesto, en aquellos periódicos, por supuesto, nadie dijo que se estaba amenazando al alcalde, se estaban amenazando a las personas que vivían en esa casa y se estaba obligando a guardar silencio. En esta semana, para algunos, parece que las aguas se han vuelto a mover y dicen que les ha recordado esos tiempos. Creo que va a ser importante que contemos una vez más con todas las opiniones, con todas las que sobre todo se han unido a la polémica después de una serie de reportajes del diario El Mundo. Los tengo en las manos. Javier Cabanilles, periodista que colabora con El Mundo en Valencia, publicaba a nivel nacional las nuevas caras de Belmez, esas segundas caras de las que informamos. El primer medio de comunicación que informó fue Milenio 3, con la Guardia Civil, hablando desde el lugar de los hechos. Decía, las caras de Belmez fueron falsificadas por unos cazafantasmas en complicidad con el ayuntamiento. Directamente, minutos después de que esta noticia sea transmitida por teletipos, cientos de periódicos locales, regionales, provinciales, todos los medios informativos, televisivos, radiofónicos hablaban del asunto. Ninguno hacía un mínimo análisis crítico. Yo ni quito ni pongo rey, pero ninguno hacía ningún análisis crítico. Simplemente repetían, las caras son un fraude. Ya no solo las segundas, sino también las primeras. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Javier Cabanilles estuvo con nosotros. Le dejamos hablar, por supuesto, en este programa. Mientras sea con respeto, todo el mundo tiene el micrófono para decir su opinión. Creo que desgraciadamente en este debate, al que estaban invitados, al que aceptaron, pues no va a ocurrir lo mismo. Javier Cabanilles, con otro tono totalmente distinto, ha declinado la oferta, no ha querido pronunciarse, no quiere saber nada más, y tampoco Paco Máñez, el autor del sistema con el que supuestamente se podían hacer esas caras. Desgraciadamente este debate que íbamos a emprender, este programa especial, este proceso a las caras, no puede contar con la parte más crítica del fenómeno, pero no porque nosotros no les hayamos invitado, ni mucho menos, porque aquí dejamos hablar a todos, sino porque ellos mismos no han querido. En este tiempo han pasado cosas, ellos no han querido. Muchos vuelven a hablar de una operación Tridente, otros hablan de un intento por parte de determinado sector y de la prensa de atacar el fenómeno cueste lo que cueste. Nosotros solo queremos que tengáis toda la información, y esta noche van a escucharse documentos que nunca se han escuchado en radio. Comenzamos. A lo largo de la última semana, las caras de Belmez han vuelto al primer plano informativo. Para sorpresa de muchos, este regreso venía acompañado de una gravísima acusación de fraude y estafa. Milenio 3 contó con la opinión de todas las partes de esta polémica que ha alcanzado portadas y horarios de prime time. Es el momento de conocer la verdad, de saber qué pruebas científicas se hicieron sobre el fenómeno y de analizar qué argumentos reales existen para los defensores y detractores de cada una de las teorías. Esta noche viviremos un proceso a las caras de Belmez. Estamos todos, Katia Rocha, nuestra productora, que además ha hablado con personajes
personas muy importantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que creo que nunca se habían pronunciado en ningún medio de comunicación respecto a Belmez. Esta noche, en la segunda hora, los vamos a escuchar qué es lo que habría que hacer según ellos, cómo habría que actuar, cómo se podría analizar una cara de Belmez. Porque desde aquí, tal y como hacía en mi propia página web, en una editorial, en ikerjimenez.com, la página de este programa, la página amiga de este programa, yo decía que es el momento, con toda esta polémica, de lanzar un reto que se lo vamos a hacer llegar a la propia familia esta noche, el reto de volver a analizar una cara entera, y que sea el CSIC y la auténtica ciencia quien nos saque de dudas, porque ahora mismo a todos nos sobrevuelan extrañas sensaciones. Vamos a escuchar muchas cosas, amigos. Por supuesto, Juanma Frasquet en la nave del misterio, hoy en un programa muy especial, de diverso formato, un programa donde vais a escuchar muchas voces. Y Carmen Porter, por supuesto. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Ante todo, primero vamos a abrir líneas, si te parece, porque hoy sí que nos interesa muchísimo. Dábamos la noticia el domingo de madrugada, estaba Javier Cabanilles, estaba la alcaldesa de Belmez, María Rodríguez, estaba Pedro Amorós. Ellos, por supuesto, todos dijeron que sí y van a estar allí. Con Javier Cabanilles no podemos decir lo mismo, ahora nos lo explicará Carmen, pero lo que sí tenemos es, como siempre, un regalo para todos los amigos, un libro, y sí queremos hacer hoy un sondeo. Es importantísimo, un sondeo, cómo está la audiencia a favor de las caras, en contra de las caras, con todo lo que ha ocurrido. Carmen, comenzamos. Pues claro que sí, que líneas abiertas 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que vosotros queráis, aunque insistimos en que nos interesa vuestra opinión sobre el estado de las caras de Belmez. ¿Creéis que es fraude? ¿Creéis que es verdad? ¿Creéis que las primigenias son algo paranormal, algo extraño, algo que hoy por hoy no tiene explicación? ¿Pensáis que pasa lo mismo con las seguras caras? Cualquier cosa que nos queráis decir, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Vamos a sortear 3 libros de Tumba sin nombre, escrito por Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández, con las nuevas caras de Belmez y las últimas investigaciones sobre el fenómeno. Una edición nueva que acaba de salir ahora mismo a la venta. 7640, vuestro sondeo. Y antes, por favor, escuchemos una serie de acusaciones gravísimas que se reflejaron en el mundo. Nos lo contaba así el pasado domingo, y yo personalmente siento que tengan que ser declaraciones, extracciones, porque Javier Cabanilles, con el que hemos coincidido en otros medios, afirmó que iba a estar en este gran proceso a las caras, donde era positivo que estuvieran todas las partes. Truco y turismo. El domingo pasado Javier Cabanilles hablaba así de claro. Todo el mundo que oye tu programa o que vimos tu programa, sabemos que hay 2 casas. La primera, donde aparecieron las caras, donde vivía María, y una segunda, que en realidad es la primera, que es donde nació. Yo lo que digo, y que es lo que mantiene este artículo, es que hacía falta una nueva casa. Dicen algunos que es por el dinero, que los herederos de María exigían muchísimo dinero por la casa, donde se quería hacer un centro de interpretación o un museo, y como pedían tanto dinero, casualmente, con un método que Máñez ha creado o ha puesto de moda, y que salen unas caras muy fáciles y mucho mejores a veces que las originales, pues decidieron trasladar el chiringuito de 200 metros a una casa que en principio debería ser más barata y donde se puede construir el famoso centro. Básicamente es aprovechando que el fenómeno es curiosísimo. Yo creo que desde el principio hasta el final es falso, pero bueno, hay muchas teorías, vosotros mantenéis otras, pero aunque sea falso o aunque sea verdadero, realmente es un fenómeno curioso, que atrae mucha gente. La alcaldesa, no lo digo yo, lo dice ella misma en una entrevista que creo que salió en Diario de Jaén, comentaba el problema que tenían con el turismo, lo bien que estaba, tiraba balones fuera cuando le preguntaban por qué no colaboraba la Junta de Andalucía. Yo llamé hace una semana, hablé con Gobernación y no sé qué otra consejería o consellería, como llamamos aquí, y aún se están riendo de la pregunta. Evidentemente no tiene, digamos, el Partido Socialista, que es el que gobierna en la Junta y gobierna en el Ayuntamiento, podía ponerse de acuerdo si pensara que esto es cierto. Ha dejado solo a la alcaldesa y parece ser que el motivo es favorecer el turismo de la localidad. Carmen, a la 1:46, ¿puedes contarnos? Tú te has puesto en contacto, además con toda la educación del mundo estuvo Javier Cabanilles, le dejamos hablar 10 minutos, al igual que a la alcaldesa y a Pedro Amorós. Hablamos del periodista que acusa de fraude a un grupo de investigación, a la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, dirigida por Pedro Amorós, y a la alcaldía de Belmez. Iban a estar en este programa, ¿no? Efectivamente, Iker, iban a estar. Javier Cabanilles me llamó a mi número móvil, el cual le di, y me dio las gracias por el tratamiento que habíamos hecho el domingo sobre el programa, por haberle dado voz en este programa. Estemos o no de acuerdo con él.
Yo le invité a que el viernes estuviera en este programa que estamos haciendo hoy, un programa especial sobre las caras de Belmez, y me dijo que sí, que sin ninguna duda estaría con nosotros, estaría dándonos su versión de los hechos, estaría apoyando esos artículos que realizó en el periódico El Mundo. Después, el jueves, volví a contactar con él para decirle la hora en que le íbamos a llamar y todo, y él declinó la inclinación. Es más, palabras textuales, me dijo que declinaba su derecho a réplica, su derecho a defenderse, que pasaba ya de todo esto, que no quería estar metido en más follones y que prefería no hablar. Paco Mañez, que es un buen investigador, lo que ocurre es que repentinamente, es el que hace un método con agua y aceite donde podrían figurarse que surgían esas caras, es decir, una forma fraudulenta de hacer las nuevas caras, nos referimos ahora. Este periodista, Javier Cabanilles, aparte de recomendar determinadas asociaciones científicas, entre comillas, o de entrecomillar palabras como las de Félix Ares de Blas, al que escucharemos luego, recomendaba o decía que el método Mañez, como él va a escucharnos ahora mismo, como él va a contarnos, era la forma, digamos, idónea de practicar esas caras caseras, ¿no? Paco Mañez, por supuesto, también le hemos llamado. Esta misma tarde, ya que el resto de la semana ha sido imposible contactar con él. Me imagino que también, pues hay gente que tiene su trabajo, se dedica a otras cosas. ¿Y ha estado en otros medios? Por supuesto, y no he podido contactar con él hasta esta misma tarde, que le ha llamado Katia Rocha. Yo he hablado con él y me ha dicho que ya no quiere saber nada de este caso, no quiere tampoco hacer declaraciones, que nos lo agradecía que le hubiéramos invitado, pero que tampoco quería hacer declaraciones en ningún programa más. Pues que conste en acta, ahora que vamos a escuchar a un notario, conste en acta que este programa se ha puesto en contacto con Javier Cabanilles, el periodista que acusa de manera tan grave al ayuntamiento y a un grupo de investigadores, y a la persona que, digamos, de alguna forma había hecho el método o había descubierto el método con el que supuestamente, según Cabanilles, se podía haber realizado este efecto. A pesar de todo, la acusación es gravísima. Extractamos de nuevo a Javier Cabanilles para que veáis hasta qué punto llegaba su declaración. Yo incluso le volví a recordar a él mismo su propio titular, que realmente era tan fuerte como para que haya sido repetido constantemente. Eso sí, y hago una aclaración. Qué pena, pero no por Javier Cabanilles, que él defenderá su teoría y es muy respetable, y quien tenga que defenderse, que se defienda. Qué pena que la prensa, que algunos miembros de este gremio, que ya nadie investiga nada, que ya nadie pone en solfa nada. Qué curioso que cuando hay una noticia de política, cuando hay una noticia de economía, de fútbol, cualquiera, según cuál sea el emisor, le pone dudas, nadie se cree ya todo a pies juntillas. Pero, ay amigo, cuando se critica las caras de Belmez, sea cual sea la prueba que se mantenga, enseguida toda la prensa nacional pone son un fraude. Las primeras, las últimas, las de ayer, las de anteayer, da igual, es un fraude. Qué curioso, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Por qué de repente se hace esto de una manera tan palmaria y toda la prensa ríe el juego? ¿Por qué nadie llama a los protagonistas? ¿Por qué no se plantean las cuestiones? Bueno, es lo que vamos a intentar hacer aquí y que desgraciadamente muchos colegas no han hecho. Otros sí, por supuesto. Escuchamos a Javier Cabanilles. Bueno, tú acusas directamente a esos investigadores que físicamente habrían ejecutado yo las caras con aceite y agua, directamente habrían sido ellos. No, eso no lo dice el artículo. Lo que dice el artículo, claro, no hay ningún testigo de las que las haya hecho ha dicho que soy yo. Tendría que ser alguien que las hizo físicamente. El caso es que los que las hicieron o son la SEIP o alguien que ellos conoce. ¿Quién físicamente las hizo? El artículo no dice nada. Vamos a ver, Javier. Lo que está claro, y lo deja bien claro, es que quién fue y cómo se hizo lo saben el SEIP perfectamente y la alcaldesa igual. Eso es muy interesante, porque una cosa es cómo se hizo, saber cómo se hizo, y otra cosa es el titular, que te repito, tu propio titular. Las nuevas caras de Belmez fueron falsificadas por unos cazafantasmas en complicidad con el ayuntamiento. Es decir, tú ahí estás... Un matiz, perdona. ¿Sí? Ese es el titular, creo que ha sacado Internet, ¿verdad? Sí. Que es correcto y lo asumo perfectamente. El que yo puse en Valencia es: las nuevas caras de Belmez fueron falsificadas por el ayuntamiento y unos cazafantasmas. Ahí teníamos el documento. Y para ir abriendo boca, amigos, y para que escuchéis cosas que hemos rescatado de los archivos y que creo que son básicas, parece que hacer caras debe ser muy sencillo. Y nosotros, cuidado, lo volvemos a repetir, Milenio 3 está aquí para contar las cosas, y en este segundo rebrote de caras, nos hemos quedado observando el fenómeno. Si mi compañero, por ejemplo, en el libro, Luis Mariano Fernández, ha estado en el lugar y ha fotografiado las nuevas caras, nosotros hemos querido esperar pruebas, esperar documentos para poder emitir un juicio. Pero hubo gente que sí hizo un juicio en su día. Hay gente que todavía, cuando lee algunas columnas, de verdad, para mí muy desafortunadas, de algunos grandes periodistas, firmando columnas en periódicos centenarios,
Da pena, da pena. El timo, la doble cara del timo, sin tener ni repajolera idea, en absoluto, de quién ha hecho pruebas y quién no ha hecho pruebas. ¿Dice alguien que son fraude? Pues son fraude. Fijaos qué tipo de gente, y hay un par de declaraciones que nunca han salido en radio. Es Antonio Palacios, el notario que precintó, sin que nadie lo supiese, hablo informativamente, en el año 73 las caras de Belmez. Primero sabemos quién es este hombre y luego le escuchamos. Don Antonio Palacios Luque, notario de Huelma, 23 de julio de 1973. Acta paralela del notario don Julián Echeverría de Granada. En los medios de comunicación actualmente, en algunas televisiones, en la prensa, yo de verdad me quedaba alucinado diciendo por qué no, se especulaba, por qué no se precintó la habitación. No se hizo ninguna prueba, es pintura. Bueno, de momento eso no es tan fácil. La única entrevista que se le ha hecho a este hombre la realizamos Lorenzo Fernández Bueno y este que os habla, en el año 97, y hay cosas sorprendentes. Pido por favor atención porque es una grabación analógica, poned mucha atención. El notario que precintó un fenómeno, entre comillas, paranormal. Atendí el requerimiento, levanté mi acta, precinté la cocina, no quise publicidad por cuestiones deontológicas, estaba la televisión alemana, aquella cocina que yo clausuré, se desclausuró. Lo cierto y verdad es que entre la figura precedente y las posteriores había habido variación. Y en la segunda cocina empezaron a salir caras, pero caras significativas. Y yo no conozco una técnica de pintura que pueda originar la figura que ya apareció. Y no es la figura de que yo veo y otro no ve, no. Allí el que ve, lo que yo veía, lo veía otra persona. Las caras se veían, yo recuerdo que era el pelón, la monja, y además cambiaba según los días. Señores, a mí me parece que ahí no hubo manipulación. Don Antonio, si me permite, ¿usted qué recuerda de las variaciones tras levantar el precinto? ¿Se acuerda de alguna cara en especial? No, la verdad es que no. El variante, sobre todo, es que aparecieron tantas caras en la otra cocina, porque además, a través del tiempo, y estando y no estando clausurada la primera y la segunda cocina, las caras variaban. O sea, unas parecían con unos rasgos muy significativos y otras con unos rasgos, las mismas caras, o sea que variaban. Las caras variaban, pero hay más. Le preguntábamos, Lorenzo y el que se está hablando ahora mismo, por si, en su opinión como notario, incrédulo total, había posibilidad de fraude, año 73, precintada esa antigua casa. Escuchad muy atentamente, amigos. A mi juicio, por supuesto, allí no pudo entrar nadie hasta que yo no procedí a la apertura. Puedo decir a ciencia cierta, con toda seguridad, que a mi juicio fraude no hubo ninguno. En la profesión notarial somos muy rigurosos y cuando no tenemos certeza, a mi juicio, y si no, no emitimos juicio, que comparen unas fotografías con las otras. Porque es notorio el hecho de que yo presente y el hecho de que yo presente. Pero en cuanto al contenido del acta, ya es profesional y ya Antonio Palacios, como notario, no se puede referir a ello, porque le está vedado. Tantas cosas vedadas en Belmez, por ejemplo, la mordaza informativa que hubo en el 72 y que por algunos momentos parecía que volvía, con toda la prensa hablando en contra de las caras. Ahora, ¿qué son las caras? Vamos a intentar descubrirlo. Vamos a saludar a nuestros amigos que van a ser protagonistas del debate de la segunda hora, que va a ser intensísimo. María Rodríguez, alcaldesa de Belmez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Iker. ¿Escuchabas a don Antonio Palacios, el notario? Sí. Claro, ha habido pruebas sobre las caras y vamos a recordarlas. Parece que en esta semana la gente se ha olvidado completamente de eso, ¿no? Sí, se han olvidado completamente de eso y yo justamente antes de anoche oía un programa y parecía que en vez de estar oyendo a un periodista estaba oyendo a un investigador siendo poseedor de la verdad absoluta. Bueno, habitualmente lo de tomarse la verdad absoluta es una cosa que se hace en los medios y no en los medios. María, permíteme que saludemos a más gente que va a estar contigo en esta segunda hora. Don Joaquín Abenza, vas de investigador, presidente del CIFE, ingeniero y un auténtico especialista para poder hablar de hormigón y de investigación totalmente rigurosa. Joaquín, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Escuchabas también al notario, cuando menos significativo, ¿verdad? La verdad que era toda una delicia escuchar ese documento histórico. Histórico, además, don Antonio Palacios Luque, que luego nos contará Katia Rocha, será interesantísimo, amigos, porque la gente del CSIC, que realmente investigó el asunto y que vamos a escuchar,
tampoco es como el notario. En determinado momento no quieren seguir pronunciándose. Sí que hicieron las pruebas, sí que están ahí, y esta noche con todos vosotros vamos a saber, para despejar la luz, qué pruebas hay a favor, qué pruebas en contra, qué cosas hacen bien, qué cosas han hecho mal. Pedro Amorós, amigo, buenas noches. ¿Pedro? Buenas noches, sí. Ahora estás en Belmez, ¿verdad? Sí, en Belmez estamos. Oye, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo te has encontrado el asunto? Bueno, pues la verdad es que, mira, el pueblo está muy revolucionado porque se han dicho cosas del pueblo verdaderamente horribles, ¿no? Porque aquí cuando se acusa el tema de las caras, la gente se solidariza mucho porque yo creo que forma parte de la sociedad belmorense, ¿no? Y desde luego el hecho de que hayan acusado a la alcaldesa en este sentido, al consistorio, al ayuntamiento, y desde luego a los investigadores que llevamos aquí desde el año 96, que se haya acusado en primera persona como, por este fraude y por esta, una acusación tan grave con la que se ha hecho, es decir, un poco menos la de un fraude premeditado, que es mucho más grave todavía, pues evidentemente hay una sensibilización especial, sobre todo, en contra de esas opiniones vertidas por el diario El Mundo, claro. Oye, Pedro, Joaquín y María, sobre todo Pedro y María, me contaréis luego si vais a tomar medidas judiciales, porque el asunto está muy candente, la acusación es gravísima. Permitidme que escuchemos a nuestros amigos y enseguida estamos con todos vosotros con un debate que creo que puede ser realmente intenso. No con un debate, con una exposición de hechos. Carmen, ¿qué dicen los amigos 7640? Mensajes que nos están llegando al 7640. Álvaro García Rubio desde Valencia nos dice: aún no puedo creerme lo de la Operación Tridente, cómo nos manipula el poder. Bueno, si lo de Belmez fuese un fraude para ganar dinero, creo que son bastante torpes porque gestionan muy mal ese negocio. Siempre se busca explicar las cosas. Yo creo que es verdad, y si alguien dice lo contrario tiene que dar la cara y demostrarlo, no tirar la piedra y esconder la mano como ha hecho este señor. Soy de Jaén y puedo aseguraros que de enriquecimiento nada, no hay hoteles en Belmez y solo hay un restaurante. ¿Eso es sacarle partido a las caras? Es fácil tirar la piedra y esconder la mano, seguro que hay más de lo que parece, pero que se demuestre, nos dicen Cris y Fran, que van en ruta desde Barcelona a Cádiz. Inma de Salamanca, opino que las caras son verdaderas y me parece muy extraño que ahora Cabanilles no quiera hablar. ¿Qué interés hay en desprestigiar las caras? Bueno, opiniones vuestras, 7640, seguimos, creo que va a ser apasionante, amigos. Milenio 3. Milenio 3. Cuando la realidad supera la ficción. ¿Qué pasó la noche del 12 de noviembre de 1976? La noche del miedo. Unos hechos ocultos por las autoridades militares durante más de 25 años. Descúbrelos en la nueva obra de Iker Jiménez. ¿Has pasado auténtico miedo alguna vez? Proceso a las caras de Belmez, y dicho con toda la buena intención, porque algunos procesos hubo en su época. En el año 74 en Málaga también se hizo una especie de cosa extraña, siempre con el fin de demostrar que eran un fraude. Y sobre todo, y lo más importante, amigos de Milenio 3, en este programa especial, por la actualidad que ha recorrido todos los medios, no creéis que nosotros tenemos la herramienta para saber que las caras son sobrenaturales, porque no lo sabemos, y estamos esperando pruebas, y queremos lanzar incluso un reto. Un reto que puede ser importante. Ahora, aprovechando esta polémica, aprovechando que las miradas, desgraciadamente, muchas de ellas malintencionadas, y no lo digo por el periodista del Mundo, repito, porque él lo que hizo fue defender una teoría, sí lo digo por mucha otra gente que genera un espacio o un estado de que todo esto es fraude, cuando ni siquiera investiga, ni siquiera hace una pesquisa. Es una pena que voluble es la prensa hoy en día, o cómo se repican teletipos. Es curiosísimo. Y habría que probar un día, como experimento, Carmen, mandar una nota como las caras de Belmez las he hecho yo, que seguramente saldría también en toda la prensa sin ningún tipo de rigor. Es increíble, es increíble. Nos gustaría conectar con Belmez, pero para hablar con Miguel Pereira. Miguel, buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿y qué? Oye, Miguel, menudo tremendo follón. ¿Qué opinas? ¿Qué se opina en Belmez? ¿Qué opinas tú? Pues yo lo que opino es que estoy muy tranquilo, que hace ya muchos años que estas caras aparecieron y estoy más tranquilo que el primer día. ¿Más tranquilo que el primer día? Sí, porque estas caras están ya más que investigar, con análisis, con pruebas de todas, y estoy muy tranquilo. Vamos a ver, Miguel, la gente está diciendo, o la prensa ha dicho, que bueno, vosotros no dejáis, digamos, analizar el fenómeno. Es cierto que el pelao, yo ya lo sé, pero me gustaría que lo contaras en la radio, ¿es cierto que esa cara que le llaman el pelao
incluso se recortó y se llevó fuera de la Casa Valencia. Sí, eso los investigadores llegaron y la recortaron de suelo, la arrancaron a ellos, se la llevaron a ellos, y se la llevaron un día de los Santos, y al año siguiente, para el mismo día de los Santos, regresó a la casa otra vez. O sea que el pelado estuvo un año entero fuera de Belmez. Justico, Qué un curioso. año justo. ¿Y qué os dijeron los investigadores de Valencia, del CSIC, cuando Pues, volvieron con la cara? Que era un fenómeno, pero que no sacaban nada más. O sea, pero te dijeron, por ejemplo, esto que se está diciendo ahora de que eran sales de plata, o habían encontrado algo de ese tipo. No sacaron nada. Nada más que las caras era un fenómeno paranormal y que aparecían, pero ellos no sacaron ni que eran esto ni que era el otro. Oye, hace mucho tiempo, Miguel, hablamos del año 72, a los pocos meses de salir las caras, a vosotros también os lo hicieron pasar mal, y a vosotros también, vosotros tuvisteis que ver, tu madre tuvo que ver también cómo en la prensa decían que el misterio era un fraude, y la gente un poco hicieron que se os echara un poco encima. Eso lo vivisteis hace 30 años ya, ¿no? Claro que eso se vivió antes, y hemos pasado por todo, así que nosotros ya estamos tranquilos, porque ya sabes que la puerta tuvo precintada 3 meses también. Por un notario tuvo precintada por el profesor Germán de Algumosa y otros cuantos más que venían con él. Y tuvo 3 meses precintada, y cuando abrieron la puerta a los 3 meses había 19 caras más. ¿Tú recuerdas, echando la memoria atrás, el peor momento que pasasteis cuando el diario Pueblo, a toda portada, el mismo diario que había dicho que sí a las caras, aquel momento en que de repente se sacaron de la manga que eran sales de plata? ¿Recuerdas algún momento? ¿Lo pasasteis mal en aquel momento? Claro que lo pasamos mal, más que ahora, porque entonces era una cosa tan rara que entonces, pues claro, que lo pasamos pero bastante mal. De la gente que nos molestaba, diciendo aquellas cosas a nosotros. La gente del pueblo estaba toda con nosotros. ¿Y la gente de fuera? La gente de afuera, pues salían de todo. Había gente que llegaba allí y se agarraba a rezar. Otros salían por la puerta, no delante de nosotros, y salían por la puerta, dice, cualquiera sabe, eso es lo mismo, es cosa de ellos. Había de todo. Y una cosa que me interesa, Miguel, desde el año 72, en que la prensa dice que esto es un fraude, el diario Pueblo él dice que es un fraude, hasta que se vuelve a hablar de las caras de Belmez, en todo ese tiempo, en casi 20 años, las caras, a pesar de que lleva muy poquita gente a Belmez o no iba nadie, seguían saliendo y cambiando, ¿no? Sí, las caras no han parado de salir. Unas se veían mejor, otras se veían peor, pero las caras siempre han seguido apareciendo. Oye, ¿cómo está el estado de las cosas ahora mismo, Miguel? Que nosotros hace tiempo que no vamos. ¿Cómo están las caras ahora mismo? Pues las caras, lo que pasa es que las caras cambian. Las caras, la que había metida allí en la pared, la que sacamos cuando se hizo la excavación, porque aquella cara ha cambiado mucho a como estaba en la foto que había de ella antes de quitarla del suelo. La cara, pues, se ve más redonda y se ve más, como si estuviera más tranquila. Y la de la foto, cuando salió, pues se ve la cara más larga y más triste. Pero que las caras se están cambiando. Esto me parece muy importante, Miguel, y te lo pregunto con toda la sinceridad del mundo. ¿Vosotros estaríais dispuestos a que una de esas caras, por ejemplo el pelao, delante de todo el mundo, para que no hubiera ya ninguna duda, por ejemplo, se volviese a analizar como hace 30 años? ¿Vosotros, la familia, pondríais problemas o dejaríais que se investigara? Aquí no se le ha puesto problema a nadie, ya sabes que todo que ha querido investigar, ha investigado. Hasta ahora. Pero vosotros dejaríais ahora mismo, Miguel, y esto me interesa, te lo digo, porque me gustaría que la gente ahora de toda España, no sé, sepa vuestra opinión y sepa si ocultáis algo o no. Y lo que hay ahí, ahí está. Y pruebas se le pueden hacer las que se quieran. Pero claro, según quien sea. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Pues que vaya que vengan un chorizo ahí que quiera hacer pruebas ahí que no se ha de fiar. Gente científica y gente respetable, ¿no? Sí, gente respetable, sí. Y si es la policía científica, mucho mejor. Esa cara, por ejemplo, el pelao, te lo digo porque ya está recortada, o sea, no habría que hacer una obra importante. La familia, ¿dejaríais permiso, por ejemplo, a la policía científica o a un notario o al CSIC a que volvieran a analizar esa cara y nos sacaran de dudas a todos o no? Que sí, ya te he dicho que sí, que estamos dispuestos. Vamos, no he hablado de esto con mi hermano, pero yo creo que sí. Confíen en mí que estamos preparados para hacer lo que haya que hacer. Siempre los análisis, al ser no de una cara, sino de un trocito del suelo, bueno, son otra cosa. Entonces yo digo que si en el 75 esa cara estuvo fuera de la casa, que es un detalle importantísimo, un año entero, ahora los análisis son mucho más rápidos, y si vosotros no tuvierais ninguna molestia, ese análisis se podría hacer. De momento, siempre, Miguel, tú por tu parte estarías de acuerdo. Sí, siempre que la cara no se destroce, ni... Lógico. No se, vamos, que no se destroce para nada. Lógico. Sí.
Miguel, pues me parecen muy importantes tus palabras, seguiremos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y sabéis que seguimos detrás de la noticia y con cualquier tema seguimos en contacto. Un abrazo para toda la familia. Gracias. Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. El hijo de María, Miguel Pereira, desde la Casa de las Caras de Belmez. María Rodríguez, alcaldesa, ¿vais a tomar alguna medida contra todo lo que se ha dicho en la prensa? Bueno, pues como sabes, yo estoy afuera, yo llegué anoche a Belmez y sí que el ayuntamiento, pues todo lo que se ha escrito sobre las caras en estos días, lo tenemos en un gabinete de abogados, están estudiando el tema y no vamos a ir porque, bueno, a mí personalmente y a mi nombre lo ponen, pero yo creo que han ido mucho más allá y con mucho más, y es que han puesto en duda a una administración que es el ayuntamiento. Entonces vamos a ir en nombre del ayuntamiento y pidiendo responsabilidades en el ayuntamiento como administración pública. Una cosa, María, porque hace poco creo que en internet algún compañero, Bruno Cardeñosa en concreto, se refería muy acertadamente en una frase, porque se la leía, que era la cosa más grave que había ocurrido en los fenómenos extraños en España, que no recordaba nada parecido. Y la verdad es que es como para pensarlo. Nosotros no recordamos un ataque de estas características en los últimos años, o una acusación tan grave que habrá que probar o habrá que defenderse de ella. María, en ese aspecto, ¿a ti te había ocurrido algo parecido desde que eres alcaldesa de Belmez? A mí nunca me había... ¿Una acusación tan fuerte de algo en la prensa, un ataque a nivel nacional? Nunca, jamás, a mí como alcaldesa no me ha ocurrido nunca. Sí que si mira el fenómeno, pues bueno, está pasando lo que pasó hace muchos años, y no estoy dispuesta como alcaldesa. Hoy día vivimos otra historia en España, tenemos unos derechos, tenemos un Estado de Derecho, y por supuesto que el Ayuntamiento de Belmez va a dejar a Belmez donde se merece estar y va a defender a Belmez y a las caras hasta donde lleguemos. Es curioso pensar que una persona que estuvo pues 30 años precediéndote en el cargo, como fue el alcalde Manuel Rodríguez Rivas, fue obligado a hacer ese viaje a Madrid y fue amedrentado. Es curioso el paralelismo, cuando menos, ¿no? Exactamente, es que si miramos la historia, vamos, vosotros como la gente de Belmez que la conocemos, estamos siguiendo un paralelismo completo del fenómeno, ¿no? Entonces, esto te hace pensar que, bueno, en aquel momento, pues sí que había poderes que estaban detrás de esto. Hoy estamos, como ya te he dicho antes, en un Estado de Derecho y no sé qué intereses puede haber detrás de todo esto, pero bueno, los tribunales ya nos aclararán todo. Pedro Amorós, te paso la pregunta de la alcaldesa de Belmez, sobre todo porque vosotros sois las figuras acusadas, ¿no?, de esta historia que se ha reproducido en el mundo y en todos los medios que, como digo, han cacareado la historia sin tampoco hacerse muchas preguntas. ¿Qué va a ocurrir o qué vas a hacer? Bueno, yo voy a tomar unas determinaciones hasta el fin. Es decir, esto ya está en manos de un gabinete jurídico y, bueno, pues se va a proceder hasta las últimas consecuencias, intentando limpiar lo que es primero la imagen mía, evidentemente, porque he sido una acusación, ha habido una acusación principal hacia mí, indudablemente a la imagen de la SEIP, porque ha habido una acusación directamente hacia la SEIP, e indudablemente por mi parte también, estamos en conversaciones ya con el Ayuntamiento de Belmez, con la alcaldesa concretamente, para que en conjunto, bueno, pues podamos emprender todas las acciones legales posibles, habidas y por haber, para, bueno, pues esclarecer este asunto, y quien nos ha acusado de fraude, quien nos ha hecho tales y tan graves acusaciones, pues que de momento, bueno, pues que las demuestre delante de un tribunal. En los reportajes de Javier Cabanilles, Pedro, aparecen que, bueno, y se ha reproducido en la prensa, 250 científicos, tampoco se dice quiénes, avalan esta historia de que es un fraude, es decir, avalan la historia de que habéis hecho las caras. Se ponen enlaces de determinadas asociaciones, exactamente a RP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Es una sociedad que también nos ha atacado a nosotros durísimamente y cuyo material está siendo vigilado desde el mes de junio por nuestros abogados, porque os digo una cosa a los dos, y permíteme, Joaquín, porque el tema es ahora mismo gravísimo.
Pedro, María, ya no solo es que en la prensa durante 5 días El Mundo haya acusado esto y que se haya repetido en otros periódicos y en otras columnas en todos los niveles, sino que si uno, aunque pase esto, va a Internet y pone en el Google, por ejemplo, que es el buscador más importante y una herramienta que todo el mundo usa, ya no solo verán 4.011, según los abogados, 4.011 referencias a mi persona, por ejemplo, Iker Jiménez como estafador, sinvergüenza, caudillo del polanquismo, me llaman, en entornos de este tipo de sociedades. No solo eso, que están ahí presentes, sino que si ponen Pedro Amorós o Caras de Belmez, lo que va a salir es Pedro Amorós estafador, han engañado. ¿Qué se hace con eso? ¿Estáis hablando con los abogados de qué se puede hacer con eso? ¿Vais a actuar ya no solo una cosa puntual, sino una cosa que sigue, por ejemplo, en Internet, en los foros de estas personas? Mira, yo desde mi punto de vista te diré, Iker, que mi equipo jurídico me ha pedido una copia de todos y cada uno de los estamentos donde a mí se me acusa o en primera persona o se emiten injurias contra mi persona. Desde ese punto de vista yo voy a arremeter contra todos y cada uno de estas personas que infundadamente están realizando ese tipo de comentarios de los que no sé bien por qué, ¿no? Quizás porque me gustan los fenómenos paranormales o porque siento una verdadera pasión por este tema, ¿no? Yo te puedo decir una cosa, esto voy a llevarlo a cabo hasta las últimas consecuencias, empezando por el señor Javier Cabanilles y terminando por todos y cada uno de los que han realizado este tipo de acusaciones, y si no, que se vayan empezando a preparar. Van diciendo por ahí que bueno, ya dije que iba a poner denuncias. Vale, de acuerdo, ahora no solamente dije que las iba a poner, sino que las estoy poniendo. Así que se vayan ateniendo a las consecuencias estas personas, porque bueno, oye, si a mí me llaman estafador, pues tendrán que demostrarlo. Hay que demostrarlo, claro, es una acusación gravísima. Y por otro lado, Iker, si me permites, y es un breve comentario, de estos 250 científicos que el señor Javier Cabanillas dice, yo mira, estoy aquí con Pedro Fernández, con David Sentinella, estamos aquí sentados en un coche, nos está cayendo un diluvio precioso en Belmez, en un pueblecito entrañable, y estoy viendo cómo suben por la cuesta del ayuntamiento los 250 científicos, uno detrás de otros, cogidos de la mano, ¿sabes? Que ninguno ha estado allí. Evidentemente. Ninguno ha estado allí, eso es un detalle, y nosotros ni ponemos ni quitamos, repetimos, decimos lo que dice Javier Cabanilles y que se ha repetido en la prensa. 250 científicos, se recomiendan y se extraen incluso declaraciones de alguno de ellos, dicen que las Caras de Belmez son un fraude y que fueron falsificadas por unos cazafantasmas en complicidad con el ayuntamiento. Veremos en qué queda todo esto. Joaquín Abenza, tú como conocedor del mundo del hormigón, ¿qué se podría hacer ahora mismo, técnicamente? ¿Cuál sería el paso que, por ejemplo, tú darías, o también con estas segundas caras, crees que se podía despejar la duda de alguna manera física, gráfica, científica? Pues bueno, la verdad es que realmente es difícil improvisar un protocolo para investigar, pero sí que se me ocurren algunas líneas que se podían tomar, ¿no? En primer lugar, lo que habría que ver es dejar claro que allí solamente hay hormigón, es decir, que un análisis, lógicamente, de algunas, como tú bien decías antes, de una cara o de algunas de ellas o de un fragmento, que nos permita eliminar cualquier otra sustancia que no sean pues los componentes naturales del hormigón. Por otra parte, en cuanto al tema de la aparición, desaparición, movimiento y demás, pues yo creo que lo mejor sería controlar todo eso mediante el uso de cámaras de manera permanente, de tal forma que pudiéramos saber en cada momento cómo están evolucionando, cómo se están moviendo, cómo se están creando. Y luego, por supuesto, intentar controlar también mucho lo que son las condiciones del entorno, es decir, saber cuando se han formado, por qué se han formado, en qué condiciones, controlar la humedad, controlar la temperatura, la presión, todo lo que hay ahí dentro de esa casa, tenerlo todo perfectamente controlado para luego intentar asociar los posibles cambios, las posibles alteraciones de esas supuestas teleplastias con correlaciones, con parámetros ambientales y cualquier otro parámetro con significado que pueda tener allí, ¿no? Todo esto se podía hacer, desde luego, pero habría lógicamente que plantearlo dentro de un protocolo general que nos sirviese, pues primero planteando una hipótesis y luego intentando ver si esa hipótesis se cumple o no se cumple. Yo creo que más o menos esas serían las líneas generales, pero claro, habría que hacerlo de una manera pues pormenorizada y teniendo en cuenta cuántas teleplastias hay, dónde han salido, cómo son, qué forma tienen, todo eso que lógicamente requiere un estudio más pormenorizado. Bueno, estimados amigos, si os parece ahora vamos a hablar de las segundas caras, dejamos ya la polémica, dejamos ya la acusación de estafa que queda claro. Me hubiera gustado que hubiera estado Javier Cabanilles para exponer de nuevo sus cuitas, pero no ha querido estar y nosotros le respetamos totalmente en ese aspecto. Es un compañero de la prensa que no ha querido estar. Por lo que nos dicen en el 7640, Iker, en nuestra cadena, en nuestro programa en concreto no ha querido estar, pero sí
que nos lo dicen desde el 7640. Nos escribe un amigo que nos dice: hoy he oído a Cabanilles y a miembros de ARP acusando a Pedro Amorós en ETV y la televisión valenciana con desinformación y presunciones. Nos dice Luis. Bueno, habrá que informarse. Imagino que el equipo de abogados de Pedro Amorós o del Ayuntamiento de Belmez se informarán puntualmente. Vamos a escuchar, 7640, Carmen, lo que está diciendo ahora mismo, en este punto de la noche, qué piensa la gente del tema de Belmez. Jorge de Bañeres nos dice: el mundo no cree las caras, y ha montado una historia con los confidentes que no se lo creen ni ellos. ¿Por qué es más fácil desacreditar que investigar? ¿Por qué o por quién ahora todos se callan? Es mejor observar y luego opinar, nos dicen Carlos e Inma desde Cambrils. Mohamed Said desde Ceuta: sigo pensando que hay una mano negra en todo esto. Por algún motivo quieren desprestigiar las caras y lo más rápido es decir que son falsas. No entiendo por qué Cabanilles y Máñez intentan desprestigiar un fenómeno aún inexplicable. ¿Qué o quién les mueve a levantar sospechas? Un saludo, nos dice otro amigo. Porque siempre es tan difícil en este país saber la verdad. Queremos investigación científica seria y neutral. Ana de Parla. Para cara misteriosa y falsa la de ese periodista que no quiere darla hoy en el programa. Solimán de Girona. Con los avances que hay, ¿cómo se dice que las caras están hechas con aceite? El acta del notario deja en evidencia la veracidad total y absoluta del fenómeno de las caras de Belmez, opina Juan desde Pamplona. José y Ari: nosotros creemos que es todo un truco publicitario. Ponéis de nuevo de moda las caras y aparecen de pronto nuevas caras. Demasiadas casualidades. Es un fenómeno paranormal, nadie le encuentra explicación y lo fácil es manipular la información. Todo esto es bastante triste. La historia continúa. Esta gente no tiene elementos de juicio. Iker, que nadie os tape la boca. Belmez es un fenómeno vivo que no se puede negar. Estamos con vosotros. Carmen y Jorge desde Tenerife: ¿por qué siempre lo mismo? Parece que estos asuntos son siempre cosa de risa. Más seriedad, por favor, por parte de los medios. ¿Es verdad que la alcaldesa quería transportar el fenómeno a otra casa? Nos pregunta María desde Donosti. Bueno, muchas preguntas que vamos a intentar responder, y una cosa importante, siempre lo decimos, aquí en Milenio ni Iker Jiménez, ni Milenio 3, ni la cadena SER sabe lo que son las caras de Belmez. Lo que se sabe es que hay actuaciones muy extrañas, repentinamente, y que hay que poner luz y taquígrafos, nunca mejor dicho, y que hay una buena oportunidad. Pero nosotros no tenemos ninguna verdad, no sabemos qué son las caras de Belmez. Intuimos que hay una serie de elementos, como el notario y como algunos análisis, que hacen que lo que no se pueda o no sea de recibo es que la prensa repita que las nuevas caras de Belmez. Estoy leyendo los reportajes que ha repetido varias agencias de información en toda España. Si las antiguas eran un auténtico fraude, la única diferencia es que las primeras se hicieron con nitrato de plata y las segundas, como dicen, con aceite y agua. Nitrato de plata, que parece que los análisis, ahora lo vamos a ver, descartan. Me gustaría que escucharais, amigos, gente importante de los medios de comunicación en Andalucía. ¿Qué están pensando? Es el jefe de informativos de Canal Sur, Juan Antonio Ramírez, y del diario Jaén, Juan Antonio Siles. Les escuchamos. Yo creo que entramos en el campo casi de las creencias, no tanto en el de la verdad científica. Me da la sensación de que ninguna de las sociedades que ahora se están pronunciando de una manera en un sentido o en otro tampoco son, por así decirlo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo creo que hay que entender que el fenómeno se produce en una zona de Andalucía, en la zona de Sierra Mágina, formando parte de un itinerario de la mítica que abarca aquella zona donde hay decenas de santuarios, ermitas, lugares de apariciones, curanderos, milagros diversos. Yo creo que es un caldo de cultivo para que este tipo de situaciones se produzcan dentro de esa cultura popular. Y eso con independencia de que creamos o no creamos en el fenómeno de las caras, que yo creo que mi opinión particular es que desde que hace 30 años lo levantó el diario El Pueblo, todavía científicamente nadie ha podido demostrar que sea mentira. Los medios nacionales se acercan a las caras de Belmez cuando algún medio de comunicación lo explota a nivel nacional o lo revienta, o cuando hay algún científico que da una opinión más radical. Para nosotros es un tema que está aquí, que vive con nosotros, que vive en la provincia de Jaén, y al que nos podemos acercar ahora, hace una semana, hace 3 meses o hace 2 años, ¿no? Nos sorprendió, yo la verdad es que me la leí, tanto la primera información como la segunda que sacó posteriormente, pero sobre todo lo que más me llamó la atención es acusar de fraude al ayuntamiento. La alcaldesa la conozco desde hace bastante más tiempo y te puedo asegurar que en ningún momento se le ha pasado por la cabeza sacar un beneficio económico de las caras, y si lo hubiera hecho mucho antes que ahora, ¿no? La gente es consciente de que las caras existen. La gente conocía a María, conoce a la familia, ha visitado la casa infinidad de veces, y la gente, yo no diría que la noto muy preocupada tampoco por este tema.
por ese sentido, ¿no? Porque si se enfoca desde el punto de vista económico, realmente Belmez de la Moraleda no ha sacado partido monetario a un fenómeno que todavía, pues científicamente, eso sí es cierto, pues no está muy explicado, ¿no? Para salir un poco de dudas, pues sí estaría bien que se hicieran investigaciones en condiciones de un lado y de otro, es decir, que en ambos casos, pues las personas que dicen que es muy fácil hacer una cara, pues que demuestren que es muy fácil hacer una cara en el sitio, es decir, que vengan a Belmez de la Moraleda y que investiguen y que demuestren cómo se puede hacer una cara en el mismo cemento donde han aparecido las caras, tanto en la casa primigenia, en la casa donde vivió María, como en la casa donde nació y donde supuestamente, que yo las he visto, las últimas caras que han salido en octubre. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 2:30 en punto. Alcaldesa María Rodríguez, que además queremos dejarla descansar, que sabemos que ha tenido un viaje largo por Francia. ¿Qué se puede hacer ahora con estas segundas caras para que no surjan estas polémicas? ¿Cuál sería el proceso de investigación de esta nueva casa donde nació María? María. Y que yo como alcaldesa, yo no soy investigadora, yo no me tomo esta libertad porque yo creo que eso es un trabajo difícil. Yo no sé exactamente qué proceso. Porque se está diciendo que no estabais dejando entrar a los investigadores más que al SEIP, es una de las denuncias que se hace, ¿no? No, eso no es verdad. O sea, el SEIP sí que son ellos los que descubren estas nuevas apariciones y sí que ellos trasladan al ayuntamiento lo que le ha ocurrido en esa vivienda. Entonces, desde ese momento estamos, porque sí que han sido los únicos que se han preocupado por este fenómeno, tanto en la anterior vivienda como en esta. Entonces, o sea, al ayuntamiento no se ha acercado ningún científico pidiendo hacer una investigación. Nosotros, por nuestra parte, y te puedo asegurar que FEI piensa lo mismo, nosotros estamos abiertos a que ahí sí, o sea, el CSIC, quien quiera venir a investigar, yo digo lo que Miguel, alguien serio, alguien formal, puede entrar a esa vivienda e investigarlo. O sea, nosotros no tenemos nada, ni hemos tenido nunca nada que esconder. ¿Y qué te parece el reto que le lanzábamos a Miguel, pero siempre con el objetivo de saber la verdad, que poder hacer lo que se hizo hace 30 años con el CSIC de Valencia, llevar, por ejemplo, el Pelao a ver qué ocurría? ¿Qué te parece, María? Hombre, el Pelao ya estuvo fuera de Belmez 1 año y pico, ¿no? Sí, pero es que ten en cuenta que los que atacan el fenómeno actualmente dicen que los análisis de hace 30 años no eran tan precisos como los de ahora. No, vale, exactamente. Entonces sí que es verdad que, bueno, ellos como dueños de esa vivienda, él lo ha dicho, claro que por ellos no habría ningún problema, porque no tienen nada que temer. O sea, vosotros los que habéis venido muchas veces a verme lo sabéis, conocéis a la familia. Y bueno, estos señores ahora toca que demuestren lo que han dicho, que hay un fraude, lo van a tener que demostrar. Lo van a tener que demostrar, palabras de María Rodríguez. María, como siempre, gracias por intervenir en el Milenio 3 de la cadena SER y te pedimos que si hay cualquier novedad en torno a esos procesos contra este ataque periodístico que habéis sufrido, pues nos lo comuniques. ¿Te parece? Un abrazo muy fuerte, amiga. Un abrazo muy fuerte, Iker. Un abrazo. Ahora seguimos con Pedro y con Joaquín para salir de dudas o intentar saber qué se podía hacer, qué se puede hacer, qué ocurre con esas nuevas caras. Vamos a centrarnos en las nuevas caras. Pero antes, amigos, si me permitís, sería importante saber qué se ha hecho muy rápidamente en torno a las antiguas. Ha habido varios informes, la gente está hablando de informes, pero algunos, y hay que decirlo, y hay que ser honesto, muy irregulares. Muy irregulares. Por eso lanzo aquí este reto, porque yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora tiene dos caras. Una, nunca mejor dicho, que se puede decir que bueno, que es fenómeno inexplicable, pero también siempre pueden agarrarse, o podemos agarrarnos, que demonios, a que hay cosas que no encajan. Ante todo, la verdad. Escuchamos el primer informe oficial que se realizó sobre las caras de Belmez. Comisión del diario Pueblo, 31 de enero de 1972. Integrada por el señor Laguna, arqueólogo, señor Ángel Viñas, químico, señor Antonio Casado, periodista, y señor Joaquín Grau, parapsicólogo. La comisión del diario Pueblo llevaba una recogida de muestras de las caras de los huesos que se hallaron en el subsuelo y que fueron analizados por la Junta de Energía Nuclear para ver si había radioactividad en la zona. La Junta de Energía Nuclear descartó por completo esta hipótesis. Después se colocaron varias cámaras fotográficas con gran angular y se hicieron varias tomas de la cocina con la habitación a oscuras. No hubo tampoco ningún resultado. Se cubrió con láminas de estaño un trozo de cemento que aún se conservaba,
con un rostro, y se precintó. El primer precinto real lo hace Pueblo, pero tampoco hubo ninguna variación. Curiosamente no hubo más pruebas, ninguna prueba más. El análisis en microscopio de la tierra y los huesos. Bien, a pesar de eso es Pueblo, como sabéis, los que dicen lo de las sales de plata. No hay ningún análisis concreto de estas personas, ningún informe concreto para pensar que hubo sales de plata tal y como se dictaminó. Para entendernos, toda España cree en las sales de plata por Pueblo. Pueblo no hizo ni un solo informe. Seguimos adelante con el siguiente informe. Comisión Eridani, 19 de febrero de 1972. Integrada por el doctor médico Juan Aguirre, el señor José Luis Jordán Peña, psicólogo, el señor Franco Muela, fotógrafo, y el señor Enrique Villagrasa, ingeniero de caminos. La comisión de Eridani fue una comisión efectuada en el año 1972. José Luis Jordán Peña, supuestamente enviado por Ministerio de la Gobernación, dice que ha sido reclamado por José Ruiz de Gordoa, gobernador civil de Jaén, para efectuar esas pruebas. Curioso, vamos a ver qué pensáis. Esta segunda comisión dice que lo que se encuentra no son sales de plata, por lo tanto la primera eran sales de plata, la segunda ya no son sales de plata. Cuando menos curiosa esta dicotomía en torno a un fenómeno físico que está ahí. Dicen que incluso pueden determinar las cerdas del pincel con la que se ha efectuado la pava. La primera cara que surge y que ya en esa época estaba dentro de una hornacina de cristal. Quizá lo más interesante es que José Luis Jordán habla de hollín y vinagre. José Luis Jordán Peña, psicólogo industrial que trabajaba en Agromán, dice que era hollín y vinagre. No hubo ni un solo informe, ni uno solo de esta entidad. Cuando hemos acudido a las fichas de informes de esta comisión Eridani, hablaban de una excursión a Belme de la Moraleda. Sin embargo, lo interesante es que si unos decían antes, días antes, sales de plata, José Luis Jordán Peña en declaraciones a la prensa decía que había que descartar por completo las sales de plata. Informe del doctor Alonso, director del Instituto Hidrográfico de Valencia, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, julio de 1975. El doctor Alonso, director del Instituto Hidrológico de Valencia e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, realizó un estudio de unas muestras recibidas del suelo de Belmez y de la cara conocida como el Pelao. Según el informe, las muestras se realizaron técnicas analíticas de fluorescencia y de difracción de rayos X. En dichas pruebas no apareció plata, descartándose por tanto el empleo de nitrato de plata como origen de las imágenes. En los mismos análisis pudo constatar la existencia de zinc, pero su escasez en la muestra hizo que descartara la idea del empleo de pintura de zinc para provocar los rostros. Como resultado de todo ello, el profesor concluyó que el Pelao es una huella de zapato del número 39 que puede haberse formado por el hecho de que durante el fraguado del suelo, al pisar, se creara una mini depresión con mayor humedad y posibilidad de ascensión, solubilidad del compuesto melanocrato hallado en las muestras. Compuesto melanocrato y una pisada en el fraguado del cemento que habría hecho la cara del Pelao. Lo que no se explica es cómo se hacen los ojos, los brazos, lo que es la sustancia. Se descartaba por segunda vez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el nitrato, las sales de plata. Os repito, el encabezamiento de lo que publica El Mundo y toda la prensa nacional es: las primeras eran sales de plata. Y vamos con el último análisis, el más importante efectuado en los últimos años. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 15 de febrero de 1991. Doctores don Francisco José Valle Fuentes y don Juan Antonio Martín Rubí, miembros del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC. Los dos doctores, uno de ellos va a estar con nosotros, le ha grabado Katia Rocha, don Francisco José Valle Fuentes, Cerámica y Vidrio del CSIC. Se hace una muestra de granulometría, pero hay que decir que aquí hay un pero importante, y es decir, ellos informan de que la toma de muestras no tiene ningún tipo de certificación. Eso habría que hacerlo con un protocolo notarial y fue entregado por Lorenzo Plaza, físico del equipo del Padre Pilón, pero en unos soportes como eran sobres y por lo tanto sobres de los de azucarillos, una serie de muestras dentro de esos sobres. Claro, eso pues para los que argumentan que puede ser un fraude, evidentemente hay una agarradera, porque no tiene los precintos lógicos que debe tener una operación como la, por ejemplo, del doctor Alonso. Se hace difracción de rayos X, se moltura esos trocitos de cara en una especie de solución, se pasa
por una serie de observación microscópica, concretamente el mortero de Ágata, y salen una serie de elementos muy concretos que, para no liaros, podemos decir que lo más significativo era la presencia de zinc y de plomo, que podrían utilizarse con pinturas muy especiales, pero en tan poquísima proporción que, desde luego, de momento, los especialistas descartan que haya sido por esta vía. Ahora escucharemos y sabremos la opinión de don Francisco José Valle Fuentes. En ningún momento hay sales de plata. A pesar de todo, personas que son referidas, y ahora continuamos con Pedro Amorós y con Joaquín Amenza, por supuesto, esto creo que les va a interesar mucho, son grabaciones del año 94 que yo efectué a estas personas. Félix Ares de Blas, de esta asociación ARP, pues hablaba de cómo estaban hechas las caras de Belmez y quién lo había demostrado. Año 94, Félix Ares, ante mis preguntas, respondía tan simplemente y tan gallardamente cómo estaban hechas las caras de Belmez. Es un fraude que se les fue de las manos, ni más ni menos, Y de otra cosa tampoco hacía falta estudiarlo a fondo, puesto que ya José Luis Jordán Peña y su equipo de investigación lo habían descubierto perfectamente. Fue la señora María que empezó con esto y después se le escapó de las manos. Y después ya sí, pues pusieron... Pero empezó con una mancha que parecía una cara y lo retocaron un poquito, pero con pintura normal y corriente. Pintura normal y corriente. Ningún análisis ha encontrado pintura, pero es las palabras de Félix Ares. El culpable o el descubridor de esta historia es Jordán Peña, que nunca habló de nitrato de plata, sino de gin y vinagre o de un disolvente alemán. Jordán Peña, muy afectado por una enfermedad hace años, que a preguntas de Lorenzo Fernández en ese programa que hacíamos, respondía con esfuerzos, pero con ganas, quién era la culpable de esta historia. María Gómez Cámara. Fraude descarado. ¿Quién fue el que hizo ese fraude? María Gómez Cámara. María Gómez Cámara. Pedro Amorós, Joaquín Amenza, cuando queréis además podéis intervenir ahora. ¿Qué os parece este recorrido por los análisis? Para ser sinceros, ¿no creéis que faltan pruebas evidentes físicas sobre las antiguas caras? Yo creo que faltan muchísimas pruebas y sobre todo lo que más que pruebas, lo que falta es un método de investigación por lo menos coherente y con una cierta lógica. Es decir, ahí lo que se ha hecho han sido cosas puntuales, efectuadas por personas que han ido pues con muy buena intención, pero sin los recursos adecuados y sin los medios adecuados y a veces sin la cualificación necesaria. Y por lo tanto lo que tenemos ahora mismo es un compendio de informaciones, detalles y demás, pero que no están dentro de una línea coherente, diseñada lógicamente para saber qué es eso. Yo creo que si se hubiese hecho desde el primer momento así, sabríamos algo más ahora mismo de lo que son o pueden ser las caras de Belmez, si tanto Comisión Paranormales como si no lo son. Pero claro, tal como se ha hecho las investigaciones, tal como las hemos hecho, porque yo de alguna manera también me apunto a ese carro, porque yo digo puntualmente, porque no había otra manera de hacerlo, pues es muy difícil que podamos sacar nada coherente mientras no nos pongamos de acuerdo y hagamos un diseño totalmente lógico de lo que se quiere buscar. Ponerse de acuerdo son las palabras del ingeniero Joaquín Amenza, y además especialista y conocedor profundo del mundo del estudio del hormigón, que es la superficie de la que estamos hablando. Pedro Amorós, amigo, has visto toda la serie de análisis, los conocías bien. Sobre las segundas caras se te acusa de hacerlas con aceite y agua. ¿Por qué surge de repente esta teoría? ¿Por qué surge una forma de hacer las caras que enseguida se te adjudica? Bueno, pues la verdad es que no lo sé, quizás porque llevamos investigando este fenómeno y porque somos quizás los que nos hemos encontrado cara a cara con estas caras, ¿no? Y valga esta expresión. No sé bien por qué, pues estamos aquí, Iker, porque, es que no hay otra persona a la que acusar. ¿A quién? Pues si estamos nosotros solos, ¿a quién se nos va a acusar? Pues de momento a nosotros solos. Yo, si bien es cierto, he estado escuchando atentamente la recopilación que has hecho, que me ha parecido magnífica. Y bueno, he de decir una cosa, yo creo que se han hecho muchas pruebas ya, pero muchísimas. No sé. Pero hay novedades incluso, ¿no, Pedro? Indudablemente. ¿Estáis haciendo ya pruebas sobre las segundas caras? Por supuesto, estamos haciendo unas pruebas, ya se han hecho unas preliminares y este fin de semana, durante esta semana que viene, mejor dicho, se realizarán otras pruebas con un soporte totalmente científico. Adelántanos algo, Pedro, por favor. Sí, para ello contamos con la presencia, también vamos a contar con la presencia de Rafael Fernández, que es un ingeniero superior industrial
que bueno, pues está con nosotros desde el principio de las manifestaciones estas, las nuevas, me refiero, y bueno, pues intentando poner un poquito de ciencia desde ese punto de la manifestación del asunto, ¿no? Vamos a ver qué hay. Nosotros no somos, de alguna manera, o no estamos cualificados lo suficientemente como para entender el comportamiento del cemento, y evidentemente pues, tenemos que contar con personas que sí lo saben, personas como por ejemplo Sebastián Fuentes, o como Rafael Fernández, o como incluso Fernando Jiménez, que es un biólogo que nos ha estado ayudando ante las últimas hipótesis planteadas de que posiblemente, e insisto que es una hipótesis de trabajo, podríamos estar enfrentándonos a una formación de hongos. No lo sabemos, estamos investigándolo, y para ello, bueno, pues insistimos que, bueno, lo que hay que hacer es investigar, ¿no? Y para ello estamos aquí, bajo esta lluvia bonita y bueno, esperando que termine para seguir investigando. Oye, pues me parece que os va a interesar lo que viene ahora, compañeros, Joaquín Abenza y Pedro Amorós, porque nuestra compañera Katia Rocha. Katia, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker. Has estado detrás de algunos de los históricos, entre comillas, integradores de aquel equipo que por parte del CSIC en el año 91 y 94 analizaron las caras, ¿no? Bueno, ha sido bastante complicado porque los científicos son poco dados a hacer declaraciones públicas. Cuando les dices Belmed se asustan un poco, sí, ¿no? se asustan. De hecho, más de uno decía que en público y como declaración grabada no querían hacerlo porque podía afectar a su prestigio profesional. Hay muchos tabús en cuanto a esto. Hablé con varios de ellos. El que más información me dio fue Francisco José Valle Fuentes. Él es del Centro de Cerámica y Vidrio, investigador del Centro de Cerámica y Vidrio del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y me comentó que a mediados de los años 80, principios, se formó, no se acordaba bien de la fecha, se formó una comisión para investigar de la forma más científica posible este misterio de las caras de Belmed. El entonces investigador del Centro Óptico del CSIC, Lorenzo Plaza, contrató los servicios de estos dos investigadores de cerámica y vidrio, Francisco José Valles Fuentes y Juan Antonio Martín Rubí, creo que era el apellido, no me acuerdo bien. Sí, Rubí, y entonces Francisco José Valles Fuentes me dijo que actualmente, que continúa su labor allí en el Centro de Cerámica y Vidrio, no quiere aún pronunciarse. Aunque le grabé varios cortes de Belmed, yo le di mi palabra que no iba a emitirlos, pero sí me autorizó a que yo lo dijera. Él textualmente me dijo, a ver que lo tengo aquí escrito, se escapa a mis métodos y a mis entendimientos. Efectivamente había unas caras que se aparecían, pero no supimos explicar el por qué. Eran en los métodos de entonces. Hoy en día no sé si se podría. Esto es lo que él decía, que no tenía muy claro. Había unas caras que se escapaban a sus métodos. Vamos a escucharle un momento a él, Katia, si te parece, porque Sí, yo le dije que no le iba a preguntar nada de Belmed, pero que sí le iba a preguntar que si yo tuviera un trozo de hormigón de un suelo y quisiera analizarlo, ¿dónde tendría que llevarlo? Vamos a escuchar al doctor del CSIC, que ya analizó las caras y en declaraciones a Katia Rocha comentaba que de momento ese tema de las caras se escapaba a su comprensión. Si aceptan el reto la familia de Belmed, Miguel decía que sí. Vamos a ver hasta dónde llega el tema de volver a analizar el pelao. ¿Dónde hay que hacerlo o dónde se podría hacer con todas las condiciones? Le escuchamos. En principio yo conozco los centros dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero no cabe duda de que existen universidades y existen escuelas técnicas superiores, por ejemplo, concretamente la de ingenieros de caminos, canales y puertos, que lógicamente tendrán laboratorios donde se pueden llevar a cabo este tipo de análisis. También no cabe duda que en el el antiguo Ministerio de Obras Públicas, que actualmente no sé concretamente cuál es el nombre, también deben tener laboratorios de este tipo. Ahora bien, concretamente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que alberga más de 120 centros en toda España, hay un centro que es el Instituto de la Construcción y del Cemento, Instituto Eduardo Torroja, que trata específicamente todo el tema todos los temas relacionados con cementos y con hormigones. También el Instituto de Cerámica y Vidrio, que es el instituto desde donde estoy hablando, también tiene una línea muy fuerte de investigación en hormigones. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Milenio 3. Con Iker Jiménez. En la cadena SER. Para que los investigadores lo sepan, que yo creo que el dato no es baladí,
de qué cantidad monetaria podíamos estar hablando para ver quién la asume. Nosotros, desde luego, desde aquí, si hay un análisis, nos ponemos de acuerdo los oyentes instantáneamente. Están mensajes a pagar incluso, también a colaborar. Oyentes que quieren pagar, y desde luego la cadena SER también, para saber qué pasa, por ejemplo, con esa cara, con el pelao, pero con luz y taquígrafos. Pues el propio doctor del CSIC nos habla de qué costaría analizar ahora mismo una cara de Belmez. Normalmente, cuando se trata de un ensayo aislado, todos esos ensayos aislados se encuentran tipificados y tienen un precio. Ahora bien, normalmente los problemas que llegan al instituto son por problemas que surgen con determinados hormigones en una obra o en un horno. Y entonces, naturalmente, todo este tipo de trabajos se hace mediante una investigación que se llama investigación contratada. Una investigación que puede durar 2 meses, que puede durar 3 meses o que puede durar 6 meses. Entonces, independientemente, según el número de ensayos que haya que realizar, pudiéramos decir, el precio varía muchísimo. Tenga usted en cuenta de que está usted hablando con un centro, pudiéramos decir, estatal. Pues el precio resulta evidentemente mucho más económico. Pudiéramos decir un dictamen sencillo sobre naturaleza composicional, química y mineralógica de un determinado hormigón, pues puede resultar del orden de los 500 a 1.000 euros. El grado de complejidad puede ser muy grande, y entonces ya nos estamos metiendo en contratos, y estos contratos pueden ser de 3.000, 6.000, 9.000, 12.000 euros, dependiendo del problema que se trate. Joaquín Abenza, director del CIFE y especialista en este mundo del que estamos hablando. ¿Crees que sería un buen reto el de coger, por ejemplo, el pelao ante notario y llevarlo a analizar? Porque ¿qué crees que se ha hecho mal hasta el momento con las nuevas caras? A mí me parece fantástico lo que acabas de decir, porque yo creo que es el momento. Además, Eduardo Rojas es uno de los institutos más importantes de España, y que además reúne a los expertos mayores que hay en nuestro país en temas de hormigón. En cuanto a lo que se ha hecho mal, pues la verdad es que a nivel concreto no te puedo decir nada, porque no sé lo que se ha hecho. El problema es ese, la ausencia totalmente de trascendencia de las investigaciones que se puedan haber estado haciendo. Y bueno, a mí me gustaría dejar claro una cosa. Yo me alegro mucho de escuchar a mi amigo Pedro Amorós, que vuelve al redil científico, porque las últimas declaraciones de Pedro me ponían bastante nervioso, ¿no? Cuando oía, le voy a decir que la parapsicología no es una ciencia, que había que investigar como fuera, y que la ciencia, pues si no servía, se utilizaba otra cosa. Pues ahí lamento no estar de acuerdo con Pedro. Por mucho que lo respete, no estoy de acuerdo. Eso vaya por Haces bien, Joaquín. Hombre. La parapsicología, yo siempre que he trabajado con parapsicología he intentado aplicar el método científico, pero cuando me dicen que aplico ciencia a la parapsicología, los detractores me pegan un palo en la cabeza, diciendo que no puedo utilizar ciencia para la parapsicología. Después de los 28 años que llevo intentando convencer a todo el mundo que me escucha que la parapsicología es tan ciencia como la física o la química, tú me dices esas cosas, me dejan. Hombre, tanto no lo sé, Joaquín, tanto no lo sé. Yo Oye, digo que sí, ¿eh? Pedro, una cosa, ¿cómo están las nuevas caras ahora mismo? Pues ya que estáis ahí al lado. La verdad es que están muy fuertes, están muy... tienen está lloviendo mucho, y evidentemente la humedad hace que las caras, pues se vean muy bien, se ven perfectamente. O sea, ahora están muy delimitados los trazos, quizás hay mucha humedad, hace muchísimo frío en la cámara de las caras, y evidentemente, pues la humedad es palpable. Estamos llegando incluso a 70-80% de humedad aproximadamente, ¿no? Y eso es muchísima humedad, cosa que favorece la aparición de este tipo de manifestaciones. Por otro lado, decirte que hemos encontrado nada más entrar una formación muy extraña, que parece ser que es nueva. Estamos estudiando, porque nosotros llevamos un catálogo de las imágenes obtenidas, ¿no?, de las manifestaciones producidas, y eso es muy curioso, sobre todo con estos índices de humedad. También parece ser que ha salido un nuevo perfil, se está creando un nuevo perfil, y pues estamos investigando a ver cómo sale, a ver cuál es la manifestación, y lamentablemente tenemos un suelo muy deteriorado, y ya no es porque haya pasado mucho la gente, sino porque el suelo está en mal estado desde el principio, ¿no? Entonces, esto es un impedimento, pero seguiremos trabajando en ello. Oye, Pedro, yo te transmito una duda que hay un montón en el 7640 de nuestros amigos, una que se repite constantemente, ¿verdad, Carmen? Que es ¿por qué? Una cosa que la gente no entiende, yo simplemente te la transmito. ¿Por qué cuando llegáis a
primero, claro, la gente dice, qué curioso que no había caras el día que vais con Mañez y con Abenza, y se hacen esas caras, la gente dice, bueno, qué curioso que de un día para otro. ¿Y por qué se da esa capa de agua con aceite? Eso la gente no logra entenderlo todavía. Bien, mira, cuando nosotros fuimos, nosotros no, o sea, y además está Joaquín aquí que estaba con nosotros, la verdad es que no subimos a la última planta, nos quedamos a la mitad. De hecho, nos quedamos en la primera planta porque habíamos, y Joaquín lo podrá decir, detectado una serie de cargas electrostáticas importantes, ¿no? Nos habíamos centrado en eso y, bueno, pues no subimos arriba. Fue luego por la noche, a las 12 de la noche aproximadamente, cuando Pedro Fernández y yo, pues subimos hasta la última planta y es cuando encontramos una manifestación en una de las esquinas por una de las filtraciones de humedad que se había producido, pensamos que por la lluvia. Había una formación, claro, nada más esa pequeña humedad era muy pequeña y lógicamente encontramos un suelo muy reseco, era una cuarta planta. Nosotros procedimos como siempre hemos procedido en la Casa de las Caras para que las caras se vean bien. Porque, bueno, y esto es del todo conocido, para que se vean bien las caras solamente hay que coger un trapito, humedecerlo un poco, hablo de la Casa de las Caras de siempre, y humedecerlo y darle por encima. Entonces las caras toman como una fuerza. Esa fuerza está producida por la humedad y es lo que nosotros intuimos dentro de los 3 factores determinantes que consideramos para la formación y clarificación de las caras. Esto por una parte. Y explicando el por qué atribuimos, por qué mezclamos agua con un poquitín de aceite y le damos a todo homogéneamente, ojo, sin recalcar ni remarcar, cogimos un cubo y pusimos el cubo lleno de agua y con un poquito de aceite, ¿no? Y entonces con una fregona le dimos homogéneamente a todo el suelo y esperamos a que eso se secase. Lo hicimos con el fin de hidratar el suelo y con el fin de, bueno, pues dar a ese suelo lo que el suelo de Belmez, es decir, de la Casa de las Caras de Belmez, tenía. Y ha tenido siempre, y es esa pátina por encima, una pátina que evidentemente se daba en una cocina donde nosotros hemos encontrado precisamente las características típicas que hay en una cocina, que son los restos de los humos, los restos de los guisos, los restos de todo lo que se ha producido ahí, que ha creado una película, y en esa película, bajo de esa película, es donde se han formado las caras. Fue sencillamente aplicar la técnica que nosotros hemos creído oportuno para investigar el fenómeno. Más acertado o más erróneo, pero es la técnica que nosotros hemos utilizado y que el mismo día que nosotros salimos de Belmez depositamos en un informe, como siempre hemos hecho, para pues dejar transparencia en nuestras investigaciones de todo lo que nosotros hemos hecho. No tenemos tiempo para más, Pedro, no tenemos tiempo para más. Seguiremos el domingo porque ya si no es imposible. Sí que os digo el dato concreto de que nos hubiera gustado contrastar las opiniones. Joaquín, que sí que es todavía, está reacio a aceptar las segundas caras, según tengo entendido, como también es lógico porque todavía no tenemos pruebas, pero sí es cierto que nos hubiera gustado contar con las personas que han atacado esta historia y que, repetimos, no han querido, actuar. Por favor, en 20 segundos, ¿qué opináis de que, por ejemplo, las personas más combativas con este asunto no hayan querido estar esta noche? Hombre, yo no imagino sus razones tendrán. Lo que sí te puedo decir es que Francisco Mañez no es ninguna persona dudosa en cuanto a su rigor y a su seriedad, y te aseguro que el método que él plantea hace que se vean caras muy parecidas a las que podemos ver en las fotografías de la nueva casa, lo cual no quiere decir que la haya hecho nadie, sino simplemente que es algo más a tener en cuenta a la hora de investigarlas, porque si las podemos fabricar de alguna manera artificialmente, a lo mejor también podemos aprender algo más de cómo se generan, y ahí desde luego Francisco Mañez tiene mucho que decir. Yo lamento que no esté esta noche con nosotros, pero la verdad creo que su trabajo es muy importante. Intentaremos que esté el domingo. Gracias Pedro Amorós, presidente de la SEIP, gracias Joaquín Abenza, director del CIFE. Un abrazo muy fuerte para los dos, amigos. Un abrazo a los dos. Katia, vamos rápidamente y después me dices la frase con los ganadores. Nati de Castro Urdiales nos dice que ella colabora, que quiere que se averigüe para bien o para mal la verdad y que si vamos a dar un número de cuenta. Marta de Alcoy nos dice que porque esos pseudocientíficos y pseudoperiodistas se empeñan en que los demás parezcamos tontos por creer. Qué atrevida es la ignorancia. Y por último, Luis y Pablo, son 2 hermanos de Úbeda, dicen que desde luego es el misterio más grande de Europa y que Belmez debería ser nombrado Patrimonio de la Humanidad. Bueno, no vamos a pedir que los oyentes colaboren con dinero porque ya lo que nos faltaba, ya nos pueden tachar de todo. Desde aquí, los gastos, si es que se realizan esos análisis en el CSIC, correrían de nuestra cuenta y, por supuesto, daríamos la información a los oyentes, qué es lo que tienen que saber y qué es lo que se merecen, y no contribuir a nada con esto, pero sí descifrar lo que es este misterio. Seguimos con el fenómeno, caras de Belmez, luz sobre ellas. Continuaremos. Un abrazo, amigos.
antes de la gloria y la inmortalidad. Mucho antes de que se alzasen esculturas en las que se señalaba con el dedo índice hacia un nuevo mundo. Mucho antes incluso de su primer viaje, el mercader Cristóbal Colón veía atardecer en las playas desiertas de la isla portuguesa de Porto Santo. En no pocas ocasiones habían arribado hasta las rocas maderos con extrañas inscripciones y troncos primorosamente tallados por manos desconocidas. En una ocasión incluso llegó un cadáver de aspecto misterioso. ¿Qué es eso? Parece un cadáver. No, no parece. Es un cadáver. Apártense. Solo lo están acercando a la playa. Apártense, he dicho. Dios mío, es horrible. ¿Qué opina, doctor? Este hombre lleva muerto mucho tiempo. Tiene la carne podrida. Sí. Este cadáver habrá pasado semanas o incluso meses a la deriva. Pero mire, doctor, fíjese en el rostro. No parece un cristiano. ¿Tal vez un chino? ¿Quizá un hindú? Cierto es, don Cristóbal, que este individuo llega de muy lejos. Y esta tez tan oscura, esta cara ancha y sin barba... No sé qué pensar. En fin, ayúdeme, sostenga esta tenaza un momento. Tengo que perforar por aquí. Es curioso. Las alimañas marinas han respetado las entrañas. Sin duda, lleva mucho tiempo siendo transportado por las corrientes y se ha conservado magníficamente por dentro. Eso parece. Ordenaré que le den sepultura de inmediato. Sucesos como este habían despertado desde hacía tiempo la imaginación y las ansias de Colón. ¿De dónde procedían aquellas visitas? ¿Acaso había tierras fuera de los mapas conocidos y al otro lado del mar tenebroso? En la taberna, al caer la noche, los marinos siempre le hablaban en los mismos términos, fascinados, se diría que casi embrujados por una posibilidad digna de la leyenda. Le doy mi palabra de que hace un mes, viajando como piloto del rey, navegando a 450 leguas al oeste del Cabo San Vicente, recogí un madero de embarcación que los vientos traían de poniente. Por lo tanto, aquello procedía de tierras existentes hacia el oeste. Y eso es tan verdad como esta jarra de vino. No miento. Yo mismo, hace ya 15 años, pude ver en la misma zona unos barcos lejanos que transportaban cañas gruesas. Unas cañas andadas que flotaban en el agua y que nunca aquí se han visto. A lo lejos, en la cubierta, hallé a esa gente de menuda estatura y la piel tostada, sin barba, como el desgraciado que llegó al atardecer hasta la playa. ¿Y cómo no fue hacia ellos, amigo Pedro? Quite. Se alejaron a gran velocidad. A lo peor, temerosos de mi navío. Se fueron delante de mis ojos rumbo al oeste. La obsesión de Colón, extraída quizá de algunos libros prohibidos que había podido consultar en Italia, era viajar al este por el oeste, inaugurando una ruta jamás explorada a través del océano. Una vía prohibida que demostrase la posibilidad de llegar a la tierra de las grandes riquezas, a una parte desconocida del inmenso continente asiático que ya intuyó Marco Polo. ¡Don Cristóbal! ¡Don Cristóbal, tiene que venir! Una barcaza se ha estampado contra el espigón. Hay varios muertos. ¡Rápido, don Cristóbal! Apenas había comenzado el mes de marzo de 1479, cuando un accidente aparentemente fortuito iba a cambiar de raíz la vida de Colón, y quién sabe si de la propia historia de la humanidad. Por favor, no puedo hacerlo solo. Ayudadme con el herido. Cuidado al cogerlo. Sí, no. Tranquilícese. Dios mío, tiene la pierna tronzada con el madero. A ver, tiren por aquí. Pero mucho cuidado, estoy por muy aquí, herido. despacio. Lento con la cabeza. Con cuidado. Vamos, poco a poco. Era el único superviviente de aquella embarcación que también venía arrastrada desde el oeste. Quizá por esa circunstancia, el almirante asistió intrigado y en silencio a la escena. El doctor y un grupo de muchachos arrastraron hasta la orilla a un hombre barbado, vestido con una especie de túnica de lino blanco. ¡Dios! ¡Ayuda!
Los paños que le cubrían estaban llenos de sangre muy oscura y su aliento era fétido. Por unos días, la isla se volcó con el inesperado visitante, que fue acomodado en la casa de Colón. Todo el cuerpo estaba lleno de bubas y costras de aspecto siniestro. A decir verdad, nadie apostaba por la vida del enigmático viajero. No se lleve a engaño. No puede durar más que unos días. ¿Cuál es su opinión, doctor? Tiene un mal que espero no sea contagioso. Es algo extraño, como si la sangre se le hubiese podrido cual animal muerto a la intemperie. Mi consejo es que no permanezca aquí por más tiempo. Creo que puede ser peligroso y... Basta. Ya le he dicho que este hombre se quedará aquí hasta que Dios le haga la última llamada. Y sepa que ese mal no me inquieta lo más mínimo. Pero, don Cristóbal, ¿realmente cree que un enfermo que agoniza le puede dar información valiosa para sus estudios? Por cierto, esa ropa de lino que lleva debería ser quemada de inmediato. Aquí no se va a quemar nada de ese enviado. ¿Enviado, dice? Sí, enviado del destino. Y en el momento justo. Por el amor de Dios. A ver si este mal propaga la locura y el delirio y ya le está afectando. No. Usted sabe como yo que este hombre y el resto de su tripulación muerta venían de muy lejos, de un lugar donde no puede llegar nadie, a no ser que mi teoría esté en lo cierto. Pero déjese de teorías. Aquí lo único que hay es un piloto castellano, bueno, o vizcaíno o portugués, lleno de llagas y bubas que revientan. Esto puede ser un foco infeccioso maligno para toda la isla. ¿Comprende? Le aseguro que lo que pueda revelar este hombre es mucho más importante que su enfermedad. Además, le noto algo mejor. Me ha cogido confianza e incluso ayer de madrugada me confesó su nombre. ¿Y se puede saber? Sí, se puede saber. Se llama Alonso Sánchez, de Huelva, y ha llegado aquí desde una tierra tan lejana que ni siquiera cabría en nuestros mapas. Y ahora, doctor, si no le importa, déjeme solo. A la luz de las velas y durante casi una semana, los dos hombres hablaron en secreto encerrados en el torreón. Uno de ellos, con el rostro cadavérico y postrado en la cama, y el otro, ansioso, apuntando todo lo que salía de la boca de aquel hombre. Amigo Alonso, trata de recordar. Me hablabas de la gran tormenta. Vamos, haz un esfuerzo. Íbamos cargados de frutas y maderas, navegando por el Golfo de Guinea. Y entonces el cielo se convirtió en un infierno. La mar, quizá enfurecida por nuestra codicia, nos fue llevando hasta un territorio desconocido para nosotros. Durante semanas, perdida ya la noción del tiempo, vimos unas rocas gigantes y unos chorros de agua y vegetación. Y allí hincamos las rodillas. La mayoría ya habían muerto de frío y hambre. Calma, Alonso, calma. El extremo de Asia, sin duda. ¿Y visteis a sus gentes? ¿Y las casas con techos de oro macizo? Perdone, pero la fiebre otra vez. Deme un poco de beber, don Cristóbal. Tranquilo, Alonso. Tengo que beber. Apiádese. Tómala con cuidado. Así, tranquilo.
Debes contarme todo con detalle, para que así yo pueda realizar ese mismo viaje. Debes acordarte de todo lo posible, querido Alonso. Ninguno de los dos podía saberlo, pero el mal que aquejaba a aquel prenauta era la sífilis. Una enfermedad devastadora que llegó a Europa en 1493 y que afectó a navegantes ilustres como Martín Alonso Pinzón. El piloto onubense había sido contagiado en una tierra remota que describió a Colón con total detalle. Y las mujeres eran amables y cariñosas. Yacían con nosotros y nos consideraban dioses, enviados. Hasta que empezamos a sentir este dolor y nuestro cuerpo se recubrió de granos y bultos. Calma, Alonso. Así que entonces es cuando decidí regresar, aprovechando de nuevo los alisios. Antes habíamos encontrado una mina de oro y vimos las casas de caña y hablamos con los habitantes de esa tierra mediante señas. ¿Y cómo eran? ¿Cómo eran ellos? En verdad no se parecían a los chinos, ni a lo que nos han contado de los asiáticos. Eran otra cosa, otra raza. Eso obedece, amigo Alonso, a que es la parte más alejada y, por norma, la fisonomía de estas gentes debe ser completamente distinta. Sí, así lo he leído yo en la cosmografía de Ptolomeo. A 750 leguas de las Canarias, siempre al rumbo oeste, encontramos un archipiélago. Unas islas que parecían el mismo paraíso terrenal. Y allí quisimos quedarnos para siempre, hasta que esta maldición, este fuego en las entrañas, esta enfermedad, nos obligó a partir. Calma, Alonso. Su tozudez por iniciar este viaje ha valido más que todas las recomendaciones de mis consejeros, don Cristóbal. Le felicito. No sé qué nos llegará de esas tierras, si el oro que me promete o más problemas. Lo único cierto es que le deseo que Dios le acompañe en esta desconcertante aventura. Habían pasado 13 años y en la Granada recién reconquistada, Isabel y Fernando firmaron las capitulaciones de Santa Fe, por las cuales el antaño fracasado navegante se convertiría en almirante de la mar océana. Se rubricaba así un poder casi infinito en todas las tierras que fueran descubiertas. Un poder y una gloria que jamás aquel hombre hubiese soñado. Almirante, hay algo que no me resisto a preguntarle de nuevo. Usted dirá, Alteza. ¿Cómo se puede tener un conocimiento tan preciso de valles, minas, montañas y ríos de un lugar en el que nadie ha estado jamás? A día de hoy nadie sabe qué contestó Colón. Nadie sabe si le habló de aquella lejana visita de un moribundo en las playas de Porto Santo, o si le enseñó el puñado de pergaminos con mapas y dictados de aquel hombre barbado. Nadie sabe siquiera si aquel prenauta fue enterrado en la isla o arrojado de nuevo a lo más profundo de la mar, de donde llegó. Lo único cierto es que al pisar su carabela y al ordenar izar las velas, dispuesto a iniciar una de las grandes gestas de la humanidad, alguien vio cómo Cristóbal Colón besó disimuladamente un trozo de tela blanca de la que jamás hasta el día de su muerte se separó. Un trozo de lino blanco con 3 manchas de sangre oscura, a modo de secreto. Aquel día el telediario abrió su tercera edición con una noticia sorprendente.
Un viajante de comercio de Sevilla había sido perseguido por un misterioso artefacto. 2 destacamentos militares de la base de Morón de la Frontera se han desplazado hasta la carretera de Castillo de las Guardas para analizar las huellas calcinadas por el objeto volante no identificado. En la zona todo es confusión y temor. En el único bar de Lagunilla, un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, se había formado un considerable revuelo. Yo os digo que ayer se vieron 2 luces como esas cerca del Paso de los Lobos. Las vi con mis propios ojos. Yo te creo. Mi difunto padre vio uno de esos cerca de Béjar, en pleno día. Si hasta Atanasio, el médico, debió encontrarse con un demonio de esos hace un par de semanas. Está claro, patrona, pero ¿de dónde vendrán? ¿Qué querrán de nosotros? Dígame. Sí, don Mateo. Claro que anoté su pedido. Sin falta el chico sale para allí. Muy bien. 6 cajas. Eso es. Con la oscuridad y las montañas por única compañía, la vieja camioneta Avia echó a rodar. Maximiliano Iglesias nunca había sentido el mayor interés por los enigmas del espacio. Bastante tenía con su dura vida de transportista. Sin embargo, algo le inquietaba. Quizá fuesen esas luces que él y muchos vecinos habían visto en ese mismo tramo de la carretera. ¿Por qué nunca habrá nadie por este camino? ¡Qué frío! A ver si la radio me acompaña. Último boletín de la noche. Extraño caso en la autopista Cádiz-Sevilla. El protagonista es Cristóbal Muñoz, chofer del presidente de la Diputación de Cádiz, que se encuentra ingresado con fuerte shock emocional. Al parecer, un ser que emitía luz le salió en mitad de la carretera cuando intentaba llegar hasta... Válgame Dios. Es que nos van a invadir. Tanta gente no puede estar mintiendo. Igual son los rusos o los americanos. ¿Qué es aquello? Como en un mal presagio, tal y como había sucedido en la noche anterior, 2 luces muy potentes aparecieron de frente, muy cerca del asfalto, como si le esperasen desde hacía tiempo. ¡Tú! ¿Estás loco o qué? ¡Quita las largas! ¡Aparta, hombre! ¿Qué le pasa a esto ahora? Era inútil. Todo el sistema eléctrico se había venido abajo por la influencia de algún tipo de energía. ¡Vamos, arranca de una vez! ¡No te pares! Aquí no, por favor. La soledad era absoluta. A un lado los barrancos y precipicios, y al otro, esperando al final del camino, aquellos objetos posados en mitad de la carretera. De pronto, todo su brillo se apagó como tragado por la noche, y algo comenzó a moverse. ¡Santo cielo! ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? No obtuvo respuesta, pero eran 3. 3 hombres muy altos. Demasiado para tratarse de seres humanos. Se habían girado al percibir la presencia de la camioneta, y uno de ellos le estaba señalando y había comenzado a subir la cuesta. ¡Socorro! ¡Socorro, ayúdame! ¡Socorro, no hay alguien ahí! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Por favor, que alguien me ayude! Corrió hasta que no le quedó aire en los pulmones. Cuando miraba atrás, veía cada vez más cerca la silueta de aquellos gigantes. Caminaban a grandes zancadas y al mismo tiempo unas voces desagradables y metálicas sonaban por toda la sierra. ¡Regresa! ¡Regresa! Sabiendo que no había escapatoria, decidió tirarse de cabeza en una zanja cubierta de lodo. Allí, asomando justo la cabeza para respirar, vio avanzar a uno de aquellos espectros que iba rastreando entre los matorrales, como buscando a su presa. Entonces comprobó cómo iban enfundados en un traje de una sola pieza, del que solo asomaba un rostro blanco y envejecido, con ojos tan inexpresivos que parecían los de un muerto. Somos nosotros. Es la hora del regreso.
Durante mucho tiempo el asustado camionero quedó allí semienterrado. Sería ya más de la 1 de la madrugada cuando 2 fogonazos muy potentes surcaron el cielo como si fueran bengalas. Entonces miró atrás y vio que ya no quedaba nadie en la carretera. Tan solo el viejo camión con la puerta abierta. Tengo que arrancarlo como sea. Por favor, arranca. ¡Arranca! A la mañana siguiente, miembros de la Guardia Civil inspeccionaban la zona. 2 científicos excavaban y analizaban cada una de las piedras carbonizadas. En la cuneta había rascones muy profundos. ¿Y dice usted que aquí mismo estaban esos 3 individuos? Sí, comandante. Le doy mi palabra de honor. Justo aquí. Y les vi maniobrar con algo. Vamos a ver, el sargento Corvina, tome nota. 3 huellas transversales formando triángulo, probablemente realizadas con sierra metálica o similar. Lateral de asfalto quemado a más de 1000 grados centígrados por fuente calórica desconocida. Guijarros derretidos, flora y pequeña... Maxi fue interrogado durante horas. Su fotografía apareció en la portada de los periódicos de la región. Y luego, todos se olvidaron del caso. Todos menos él, que regresaba cada noche con el corazón en un puño, para mirar las marcas de otro mundo y hacerse 1000 preguntas que no tenían respuesta. ¿Qué querrían de mí? ¿Por qué me eligieron? Santo cielo. ¿Volverán algún día?